Vamos a ver algunos ejemplos de ecuaciones logarítmicas. La estrategia que vamos a usar es utilizar las propiedades de los logaritmos y, en caso de ser necesario, la fórmula del cambio de base. Lo que pretendemos es llegar a una de estas dos situaciones que os marco aquí. Una de estas sería esta situación. En el primer miembro tenemos un logaritmo y lo que hacemos es aplicar la definición del logaritmo. Recordad que esta es la base del logaritmo y el resultado del logaritmo es el exponente que buscábamos. Es decir, esto se transformaría en 2 elevado a 6, base exponente, igual a x más 5. Y aquí ya tenemos una ecuación que resolvemos despejando x. La otra situación posible es esta. Aquí tenemos en el primer y en el segundo miembro un único logaritmo de la misma base. Entonces lo que aplicamos es que si el logaritmo de esta expresión vale lo mismo que el logaritmo de esta otra, entonces es que esta expresión y esta eran iguales. Y ya tras hacer ese razonamiento pues nos queda una ecuación, en este caso de segundo grado, que se resuelve. Una vez os recuerdo aquí que hay que comprobar las soluciones en este tipo de ecuaciones, en las ecuaciones logarítmicas, porque pueden obtenerse soluciones que no sean válidas. Por ejemplo, en esta ecuación anterior, fijaos que x igual a 0, que es una de las que obteníamos, no era válida. ¿Por qué? Porque si yo me fijo en la ecuación que estaba resolviendo y sustituyo x igual a 0, me quedaría, al sustituir en la ecuación, el logaritmo de 3x cuadrado, sustituyo la x por 0, me quedaría esto. Es decir, esto es el logaritmo de 0. Y recordemos que el logaritmo de 0 no existe. Entonces, tal como os pongo aquí, tenemos que comprobar las soluciones porque no existe el logaritmo de 0 y no existe el logaritmo de un número negativo. Entonces, las soluciones obtenidas hay que contrastarlas después. Bueno, aquí tenéis varios ejemplos de ecuaciones logarítmicas. Voy a decir más o menos cómo se haría cada una. En el ejemplo 1, pues para llegar a esa situación aplicamos los ejemplos de los logaritmos. Tenemos una suma de logaritmos. Lo que haríamos es dejarlo en un único logaritmo del producto. Una vez que tenemos que esto es igual a 2, pues de aquí ya, aplicando la definición de logaritmos, como sabemos que este logaritmo es un logaritmo decimal, esto es base 10, pues tenemos que x por 3x más 5 sería 10 al cuadrado, es decir, 100. Y ya a partir de aquí continuaríamos resolviendo la ecuación que nos quede y recordad que luego hay que comprobar las soluciones. La ecuación 2 es muy similar. En este caso simplemente pues lo que tenemos son logaritmos neperianos, pero es indiferente en qué base están esos logaritmos. Yo lo que tengo que hacer igualmente es reducir. Y entonces en el primer miembro, por ejemplo, teníamos 3 logaritmos neperianos de x. Entonces el 3 que multiplica, según las propiedades, lo podríamos colocar aquí. Reescribo lo que queda de ecuación. Ahora tenemos dos logaritmos que se restan. Según las propiedades, podemos reducirlo a un único logaritmo del cociente. Y ya llegamos a esa otra situación que buscábamos, que es que el logaritmo neperiano de estas dos expresiones tiene el mismo valor. Por lo tanto, es que estas dos expresiones eran iguales. Y de aquí ya me queda una ecuación, paso 2 menos x al segundo miembro multiplicando y me queda una ecuación polinómica de grado 3 que tendríamos que resolver. La parte final, una vez que ya tenemos ecuaciones polinómicas, os la dejo a vosotros. Vamos a ver la ecuación 3. En el ejemplo 3 tenemos esta situación. A ver, fijaos que aquí aparece un signo negativo. Ese signo negativo. Ahí estorba, ¿no? No lo podemos dejar ahí. Una opción sería este logaritmo que está aquí restando, pasarlo aquí al primer miembro sumando. Pero hay otra opción mejor, que es esta, que os voy a escribir aquí abajo.
podemos considerar que en el primer miembro teníamos un logaritmo decimal de x. Y ese menos es lo mismo que si estuviéramos multiplicando por menos 1 el otro logaritmo decimal que tenemos en el segundo miembro, el de x más 2. Según eso, pues este menos 1 realmente, si utilizo las propiedades de los logaritmos, lo podríamos colocar aquí dentro como exponente de x más 2. Y ya a partir de aquí, otra vez el mismo razonamiento, es decir, x es igual a x más 2 elevado a menos 1. Como elevado a menos 1 significa que tenemos que hacer la inversa, al final la ecuación que me queda es esta. Se quitan los denominadores y sin problemas. Vamos a ver el ejemplo 4 de la hoja. En el ejemplo 4 tenemos esta situación. Bueno, este ejemplo es muy sencillo. Lo voy a hacer aquí mismo, por ejemplo. Mirad, es un logaritmo neperiano. Recordad que los logaritmos neperianos son logaritmos en base e. Por lo tanto, aplicamos directamente la definición de logaritmo y tenemos que x menos 2 es igual a la base del logaritmo elevado a 1, es decir, al número e. Es decir, que x es el número e más 2 unidades. No hay que extrañarse de este tipo de soluciones irracionales. Vamos al ejercicio 5. Vamos arriba a ver este ejercicio 5 y bueno, volvemos a una situación parecida. Solamente esto es para practicar un poquito la definición de logaritmo. Esto recordad que sería la base, esto sería el exponente. Por lo tanto, la situación que tenemos aquí es que el x cuadrado menos 1, que es esto de aquí, sería la base, que es 3, elevado a menos 1. Aquí me queda una sencilla ecuación de segundo grado. Tras haber escrito el 3 elevado a menos 1 como un tercio, pues ya solo nos quedaría resolver esa ecuación despejando x cuadrado. Os recuerdo que las soluciones hay luego que comprobarlas siempre. Vamos a ver la sexta, el sexto ejemplo. Bien, nada, nuevamente la misma situación. ¿Veis? Tenemos aquí el número 2 que está multiplicando a este logaritmo. Y entonces este 2 hay que quitarlo de ahí. Y luego ya reducir. Pues nada, lo ponemos en el exponente y por lo tanto lo que haríamos sería que tendríamos el logaritmo en base 2 de x más 1, el 2 que había multiplicando, lo colocamos ahora aquí en el exponente. Menos logaritmo en base 2 de x más 2. Y eso vale la unidad. Esta resta de logaritmos de la misma base la podemos reducir a un solo logaritmo del cociente. Y eso es igual a la unidad. Y a partir de aquí, nuevamente, la definición de logaritmo, tendríamos que el argumento del logaritmo, que es este, sería esto, recordad que era, ya no sé cuántas veces os lo he comentado, está en la base y estamos hallando un exponente, es decir, 2 elevado a 1, es decir, 2. Y nada, otra vez nos queda una ecuación, nos va a quedar tras elevar al cuadrado y quitar el denominador una ecuación de segundo grado. Me detengo un poquitito más en el ejemplo 7, muy interesante. A ver, estamos hasta ahora haciendo ecuaciones logarítmicas en las que los logaritmos, si hay varios, tienen todos la misma base. No es el caso. Mirad, este tiene el logaritmo base 3, base 1/3 y base raíz de 3. No tienen la misma base. Eso significa que tengo que hacer una transformación de manera que todos sean logaritmos de la misma base. Tengo que elegir cuál es la nueva base que voy a poner. Entonces, observando las bases, fijaos que son 3, 1/3, raíz de 3, pues lo más útil va a ser utilizar el logaritmo en base
3. Es decir, escribir todos los logaritmos que aparecen en esta ecuación como logaritmos en base 3. Vamos a ver cómo nos quedaría. Estamos, os recuerdo, haciendo el ejemplo 7. Bien, el primer término, de mi ecuación era el logaritmo, ya era en base 3, que es la base que hemos decidido que es la que más nos interesa. Por lo tanto, ese primer término no cambia. A continuación teníamos un logaritmo en base 1/3. Vamos a aplicar la fórmula ahora del cambio de base. De manera que en vez de tener el logaritmo en base 1/3, lo sustituimos por el logaritmo en base 3. Y según la fórmula del cambio de base, tendremos que hacer el logaritmo en esa misma nueva base que hemos elegido, que era base 3, de 1/3, que era la base que tenía el logaritmo que había en este término. Al otro lado de la igualdad teníamos un logaritmo cuya base era la raíz cuadrada de 3. Bueno, pues vamos a hacer igualmente el cambio a base 3. Y tendríamos el logaritmo en base 3 de x y el logaritmo en base 3 también de la base antigua, que era la raíz cuadrada de 3. A continuación, estos logaritmos que aparecen aquí, algunos de ellos los podemos calcular. Vamos a ver cuáles son. Este primero no. Aquí en el numerador pues nos aparece este logaritmo en base 3. Pero como hemos elegido muy bien la base, resulta que lo que tenemos aquí en el denominador, logaritmo en base 3 de 1/3 es exacto. Porque 1/3 es 3 elevado a menos 1. Luego ese logaritmo vale menos 1. Y al otro lado nos encontramos una situación parecida. Escribimos el numerador y en el denominador lo que tenemos es el logaritmo en base 3, la raíz cuadrada de 3, os recuerdo que es 3 elevado a 1/2. Por lo tanto, este denominador es el logaritmo en base 3 de 3 elevado a 1/2. Por lo tanto, es 1/2. Reescribimos ahora la ecuación quitando esos denominadores. A ver, entonces como estamos dividiendo entre menos 1, pues lo que podemos hacer es cambiar aquí el signo. Esto era una suma, pasaría a ser una resta. Y hacemos el castillo de fracciones que tenemos al otro lado y nos encontraríamos un 2 que multiplica el logaritmo en base 3 de x. Bueno, pues ya hemos conseguido la situación que teníamos en las ecuaciones anteriores, que son todos logaritmos ya de la misma base. Esta situación ya nos es muy familiar, simplemente usamos las propiedades para agrupar la resta. La transformamos en un único logaritmo del cociente y el 2 que multiplicaba, pues lo podemos colocar como potencia ahí. Y a partir de aquí ya aplicamos el razonamiento que nos decía, si el logaritmo en base 3 de esta expresión y el de la otra valen lo mismo, es porque ambas expresiones toman los mismos valores. Y de aquí ya nos queda una ecuación que tendríamos que resolver quitando denominadores, etcétera, etcétera. Pasamos el x menos 1 a multiplicar y bueno, nos queda una sencilla ecuación. Como veis, el x cuadrado se va y nos queda una ecuación potencial muy simple cuya solución es la raíz cúbica de 2. Recuerdo que siempre hay que comprobar que las soluciones no nos llevan a una de estas situaciones no deseadas, de que nos dé el logaritmo de 0 o el de un número negativo.